Si hoy estás en tu peor momento, si todas las cosas sencillamente te gritan que nada se puede solucionar, creo que llegaste al contenido correcto. Si conoces a alguien que está atravesando por una racha de situaciones adversas y has preguntado, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Repito, creo que este contenido le va a hacer muy bien. Bienvenidos a este tiempo aquí en mi canal. Aprecio enormemente a todos aquellos que ya se han suscrito y también le dan me gusta a este contenido y obviamente lo comparten con otras personas. En esta oportunidad, la clase apunta a que hablemos de un tema que he titulado Dios en tu peor momento. Yo llegué a entender que Dios no es experto en solo habitar, estar o llegar cuando todo se encuentra plácido, cuando todo está a favor. Por el contrario, Dios también tiene la virtud de llegar a nuestra vida, de acompañarnos, de aparecer, de ser protagonista en las situaciones de caos, en los momentos en los que nadie literalmente pudo o puede ayudarnos. Ese fue el caso cuando los tres amigos en Babilonia, Ananías, Misael y Azarías, fueron condenados para ser lanzados al horno de fuego. Nadie pudo ayudarlos. Pero cuando el rey Nabucodonosor miró hacia el horno, se detuvo y le dijo a los que lo rodeaban, un momentito, ustedes echaron al horno 3 o 4. Le dijeron, señor rey. Se lanzaron 3 personas atadas al horno. Y el rey dijo, wow, yo veo a 4 y los veo caminando, paseándose por el horno, y algo que noto es que el cuarto ser que está ahí tiene semejanza a hijo de los dioses. Indiscutiblemente, el mismo Dios, a través de una manifestación de amor, fue para acompañar a estos muchachos. Él es experto en que cuando más caliente esté el horno, aparecer para ayudarnos, para acompañarnos. Fue el caso puntual, épico, el de Daniel, cuando también en un acto de injusticia muy conocido, fue lanzado al foso de los leones. Nadie podía hacer nada. La persona de mayor autoridad en su momento era el rey y tenían muy buena relación entre Daniel, que era como una especie de ministro de defensa, por decirlo así, y el rey. Y no pudo hacer nada, literalmente no pudo hacer nada para ayudarlo. Pero Daniel, al siguiente día, cuando el rey vino a verificar qué había pasado con él, le dijo, señor rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante Dios yo fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios es experto, repito, Él tiene la virtud, la facultad de llegar a nuestra vida, no importando cuán difícil sea eso que se está viviendo, o también no interesando cuán altos sean los niveles de victoria, de éxito, de ganancia que se esté teniendo. Dios es compatible en cualquiera que sea la circunstancia. Pero bajo este tema de Dios en tu peor momento, yo aprendí varias cosas en esa relación con el reino. Y aprendí que Dios restaura lo que parece perdido. Él es experto en eso. Dios restaura lo que parece perdido. Aunque la situación sea, repito, extremadamente crítica, Dios tiene poder para restaurar, o yo diría, Él tiene poder para resolver. Leyendo al profeta Joel, conocido como uno de los profetas menores, en su capítulo 2, versículo 25 dice,
yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La nación pasaba por un momento muy difícil y Dios se presenta, viene a ellos y les dice, yo voy a operar en ustedes como un restaurador. Todo lo que en sus cultivos se comió la oruga, el saltón, el revoltón, todas las pérdidas empresariales que han tenido, yo voy a restituirlas. Esto nos deja aprender que nada está definitivamente perdido cuando Dios interviene. Solo basta que Él intervenga. Él solo está esperando que alguien vuelva su mirada para Él venir, porque Él puede devolver paz. Él puede crear, generar nuevas oportunidades, pero sobre todo, Él puede venir y restaurar, volver a mostrar, ayudar a comprender aquello que es tan valioso en la vida de cada uno de nosotros como es el propósito. Recuerda bien que Dios restaura aquello que parece perdido, literalmente. Otra cosa que yo aprendí en medio de este tema de Dios en tu peor momento es que el reino, la operación de Dios comienza en el corazón y no en las circunstancias. Eso es de trascendencia comprenderlo y recordarlo. El cambio verdadero en una persona que se encuentra en su peor momento empieza en su ser interior, empieza dentro de la persona. Para conectarnos con la escritura en esta línea de el reino comienza en el corazón, no en las circunstancias, leeré para ustedes el Evangelio de Lucas en su capítulo 17, el versículo 20 y 21 que dice, preguntando por los fariseos preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto, la operatividad de Dios, más que algo externo, más que algo que se pueda ver que viene, es algo que opera en el interior de cada persona. La escritura nos permite entender, la palabra del Señor nos permite ver que el Espíritu Santo tiene la facultad de redarguir de pecado. En muchas ocasiones, cuando alguien se encontró en su peor momento, el origen que llevó a esa situación fue la práctica del pecado o la conexión disimulada, oculta con el pecado. Y Dios aparece de una manera muy sabia y aparece como alguien que redarguye, como alguien que exhorta, alguien que ayuda a generar un cambio de una manera muy saludable. Lo importante del Espíritu Santo obrando en el corazón es que Él no hace tragedia para entrar a alguien. Él es caballero. Él toca las puertas del corazón y Él sabe orquestar todo de tal forma que la persona pueda entender o pueda percibir que es Dios el que está en el asunto, que el reino de Dios comienza a obrar en el corazón
y que no está específicamente en las circunstancias. Si las circunstancias te gritan y te dicen, mira, Dios no está por aquí para nada, cuidado, no creas eso porque literalmente Dios sí está interesado en intervenir. Aunque todo afuera esté mal, Dios puede comenzar algo nuevo dentro de ti. No mañana o pasado o en 15 días. Él puede comenzarlo en este mismo instante. Hoy mismo Dios puede comenzar a hacer algo justo cuando te encuentras en lo que estamos llamando en esta clase el peor momento de tu vida. Yo sé que estoy hablando a personas que se encuentran literalmente en su peor momento. Una enfermedad mental, una situación de crisis, una caída financiera, puertas cerradas en el tema laboral. Me decía alguien con quien me reuní ayer, es que todos mis hijos quedaron sin empleo y en mi casa como pareja estamos igual. Es un tema de crisis muy violento. Bueno, hoy Dios te permite llegar a este contenido para decirte, estoy en tu peor momento. Hay personas que me han preguntado, Pastor Jesús Díaz, ¿yo cómo hago para ser parte de estas expresiones y contenidos que tú estás haciendo? Yo te digo, gracias por tu buen deseo de ayudarnos. La gran ayuda puede ser, obviamente, que nos lleves en tus oraciones, pero también que te suscribas al canal, que hagas comentarios de esto que estás recibiendo y que compartas con otras personas este contenido. No dudes en hacerlo, seguro que algo bueno va a suceder. Lo siguiente o lo tercero que yo aprendo en este tema y quiero compartir con ustedes en este tema, Dios en tu peor momento, es que Dios se acerca al quebrantado. Generalmente uno evita, siendo honestos, la tendencia nuestra es a evitar al que está enfermo, al que está fracasado, al que no huele bien, al que tiene mal nombre. La tendencia nuestra es evitar, retirar o sencillamente hacernos los de la vista gorda y pasar por el lado y desentendidos de esa situación. Pero Dios opera diferente. Él se acerca al quebrantado. Leyendo la Escritura uno entiende que en los momentos más bajos Dios está muy cerca. En ocasiones es cuando Dios está más cerca. Mira cómo dice el Salmo 34, 18. Esto es impresionante. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aparece la palabra quebrantado y aparece la palabra contrito. Y Dios está cercano y Él salva. Cercano y salva. Acuérdate de esa conjugación de palabras. Hoy el Señor te dice, estoy cercano. Hoy cuando te encuentras quebrantado, cuando tu corazón ha sido golpeado violentamente, personas que han sido traicionadas por su cónyuge, por un socio, por un ser querido, por alguien en quien pusieron mucha confianza. Ahí si tu corazón está quebrantado, Dios está listo, está cerca tuyo, Él está cerca del quebrantado. Entiende, por favor, que no estás solo en tu dolor, que Dios, cual cirujano de corazón abierto, que Dios, de manera muy contundente, Él también puede intervenir, Él puede acercarse, Dios camina contigo en medio de la crisis, en medio del dolor. Dios no es experto para buscar la puerta trasera, para desaparecerse. Parte de su especialidad es justo acompañarnos cuando la noche está más oscura y cuando todo está muy difícil. Me gustaría comentarte lo siguiente. Hace años con mi esposa Tina hemos acompañado familias, parejas, personas
profesionales, empresarios, comerciantes. ¿Cómo hemos disfrutado estos años? Acompañarlos a ellos, mentorearlos. Me gustaría, si estás en Bucaramanga o estás aquí en el área metropolitana, que pudiéramos sentarnos y al sabor de una taza de café poderte escuchar y poder compartir contigo un momento de edificación. Pero si estás fuera de la ciudad, o por qué no, en otro país, podemos hacer una cita y a través de una videollamada podernos comunicar. Escríbeme al correo que aparece ahí en pantalla y con gusto vamos a concretar esa cita y vamos a seguir adelante porque Dios se encuentra presente en tu peor momento. Y para terminar, lo que quiero compartir es esto. En el reino hay esperanza y nuevo comienzo. Si hay algo que caracterice, Jesús dijo, yo he venido para anunciar el Evangelio, para decirles que el reino de Dios se ha acercado. Jesús no vino a traer una religión. Él no vino para sumar una religión a tantas que ya existían. Él vino para traer el reino. Y si algo caracteriza el reino de Dios, es que en el reino hay esperanza. En el reino hay nuevo comienzo. Yo aprendí, como sé que tú lo estás aprendiendo también, que Dios no solo consuela. El consuelo es importante, pero a veces el consuelo es parcial, es temporal. Dios no solo consuela, sino que también hace algo y es que Él transforma el futuro. Esa es parte de su especialidad. Mira cómo dice Isaías en su capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Te gusta esta palabra? ¿Crees que llegaste a este contenido para recibir justo esta palabra? Mírala. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Te dice algo esto que Dios habla a través del profeta Isaías? A mí me dice demasiado. Él dice, hoy te ha permitido llegar a este contenido para decirte, quiero que sepas que yo hago cosa nueva. Sé que no has escatimado esfuerzos para que el médico haga algo nuevo, o el abogado, o el psiquiatra, o el psicólogo, o el mentor. Sé que has estado tocando las puertas porque sí estás interesado o interesada en que algo nuevo acontezca, tenga lugar. Bueno, pues aquí está la respuesta. Dios te está diciendo, he aquí, yo hago cosa nueva. Pero esto es más asombroso todavía. Pronto saldrá la luz. A veces la dificultad es comparada literalmente con un cuarto oscuro, con una celda carente de oxígeno y de luz. Pues el Señor te dice, pronto saldrá luz. Pero ahí no para todo. Dice, otra vez abriré camino en el desierto. Imagínate o visiona un desierto. Cuando uno camina por un campo donde hay arbustos, donde hay pasto, pues de tanto transitar se hace un camino. Y fácilmente cualquiera agarra la huella del camino y se traslada de un lugar a otro. En el desierto no es así. Puede ser que alguien camine, deje unas huellas, pero a los pocos minutos o a las horas el mismo viento del desierto trae más arena y vuelve y cubre esas huellas, eso que estaba marcado y desaparece y el desierto se mira todo igual para todos lados. Pero Él es experto en abrir camino en el desierto. Es experto en abrir ríos en la soledad. Si hay algo trágico, es una soledad donde se amenace de morir de inanición. Porque no hay que beber. Y Dios dice, no te preocupes. Por difícil que sea el camino, yo voy a abrir ríos en la soledad. Me atrevo a creer, estimado amigo, apreciada
mujer profesional, empresaria, ganadero, banquero, personas, comerciantes. Me atrevo a creer que tu historia no termina en la dificultad. Ese no es el guión con el que se va a terminar. Dios está escribiendo un nuevo capítulo en tu historia. Por eso he compartido este pensamiento el día de hoy. Dios en tu peor momento. Permíteme orar, por favor. Espíritu Santo, oro por todos mis amigos que en un acto de confianza se han suscrito a mi canal, han recibido este contenido y están necesitados de una intervención divina en su peor momento. Ayúdalo, Señor. A esa madre que clama por su hijo, a ese papá que clama por su hija, a esa pareja que están expectantes de que la noche oscura y terrible termine y comience un nuevo día. Ayúdalos, Padre. Oro por ellos. Si alguno está enfermo, sánalo. Y si alguno está en deudas, si alguno sufrió el abandono, ayúdalo, Señor. Es mi oración al Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Soy el pastor Jesús Díaz, me complace enormemente haber llegado a ustedes con estos minutos de contenido. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, por favor, nos vamos a encontrar en el camino. Vamos a seguir escribiendo una buena y nueva historia que en nuestras casas jamás se había escrito. Esa historia se escribe de la mano con Dios. Permiso.